cada cántico que entonemos, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu obrando en los corazones, Señor, de aquellos que lo necesitan, Padre eterno. Obra en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor bendito, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, eterno Rey, te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos, maravilloso Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Me avisas, Señor? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión. Me invito a que nos vayamos disponiendo y que meditemos en las Escrituras, en la palabra del Señor, que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad todos los días, cada instante de nuestra vida, meditar en sus misericordias, en su bendita palabra. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice la Escritura: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies, y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Qué hermoso que Dios se deleita en hacer misericordia, ¿no? Pero cuando nos arrepentimos, dice la Escritura que Él se deleita en hacer misericordia. Quiere decir que Él no nos perdona de mala gana. ¿Se ha perdonado usted alguna vez de mala gana? He dicho usted, pues dentro de sí dirá, bueno, lo perdono, pero como que de dientes para afuera. Pero en su corazón usted sabe que no lo ha hecho del todo. A veces hacemos eso, perdonamos de mala gana. No somos como el Señor, porque el Señor sí nos perdona, siempre que nosotros vayamos a Él, ¿en qué? En arrepentimiento. Nosotros podemos confesar nuestros pecados a Dios y Él siempre va a estar allí, brindándonos su misericordia. Por eso qué afortunados somos de que nuestro Dios es un Dios único, es un Dios diferente, es un Dios amoroso, es un Dios pacífico, es un Dios que, como lo escuchaba hace unos días, no tiene control de sus emociones. No es como nosotros. Nosotros nos airamos a veces y explotamos. A veces somos rencorosos, pero Dios en su misericordia no lo hace. Así que le invito en esta noche para que pongamos este tiempo delante del Señor. Y qué tal si le damos gracias a Dios por su misericordia que ha tenido para con nosotros hasta este día. Amado Padre, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, venimos delante tuyo, como dice tu palabra, como es debido, con acciones de gracias, que debemos entrar por tus atrios, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, pero sobre todo gracias por tu misericordia, Señor. Esa misericordia tan grande
que tienes sobre esta humanidad, Señor, porque como dice tu palabra, para nosotros está abierto el trono de la gracia, el cual abrió Cristo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera venido Cristo? Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias por esa misericordia tan grande que has tenido para con la humanidad. Dice la Escritura que no es que tú retardes tu venida, que no es que tú retardes tus juicios, sino que estás dando tiempo, Señor, para que el hombre venga en arrepentimiento, se vuelva de sus malos caminos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros, porque muchas veces pecamos contra ti. Y si no fuera por esa gracia y por esa misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Por eso, gracias, eterno Rey. Gracias porque nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor Jesús, porque renovaste nuestra vida. Gracias por traer a nuestra vida la luz, tu luz admirable. Gracias por rescatarnos de las tinieblas, Señor, de la vida que llevábamos pasada, esa vida de oscuridad, esa vida de perdición, esa vida ajena a tu voluntad, ajena a tus promesas. Vivíamos en tinieblas, Señor. Pero viniste tú, Señor, con tu luz admirable y alumbraste los ojos de nuestro entendimiento. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias. No debemos cansarnos de darte gracias por tus misericordias, Señor. Porque no alcanzamos a imaginar cuánta has tenido, Padre. Cuánta sigues teniendo, Señor. Por eso, gracias en esta noche, bendito Rey. Gracias. Nos presentamos delante de ti, Señor, también reconociendo nuestra condición, reconociendo que pecamos, Señor, con nuestra boca. Tal vez hablamos sin sabiduría. Perdónanos, Señor, si hemos dejado albergar en nuestro corazón pensamientos que no te agradan, si nuestros ojos han visto lo que no te agrada, si hemos obrado de alguna manera como a ti no te agrada, Señor, perdónanos. Y venimos delante de ti, Señor, clamando por esa misericordia, Padre, que nos ayudes a perseverar en tus caminos, a perseverar en la obediencia a tu palabra, a perseverar en caminar en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, porque has sido tú el que no nos has dejado, Señor. Has sido tú el que no nos has soltado, Señor. Por eso en esta noche una vez más, gracias. Infinitamente gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. En esta noche venimos ante ti con un corazón agradecido y con un corazón deseoso por tu presencia y deseoso de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por dejarnos la Escritura, Señor. Aquella que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro caminar, Señor. Aquella por la cual hemos sido renacidos, como dice la palabra, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Hoy estamos delante de ti una vez más. Pedimos tu favor, pedimos tu misericordia, tu gracia. Y permítenos en esta noche una vez más, con manos limpias, con un corazón puro, con un corazón santo, con un corazón deseoso de ti. Permítenos en esta noche, Señor, entonar cántico a ti, Padre. No solamente por proferir palabras, Señor. Ayúdanos a examinar nuestra vida, a examinar nuestro corazón cada vez que entonemos cántico a ti, Señor. Porque dice la Escritura que tú eres digno y merecedor de suprema alabanza, no cualquier alabanza.
que debemos nosotros, dándote gracias a las misericordias tuyas, presentarnos delante de ti como sacrificios vivos, Señor, en olor grato a ti, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a que podamos ser de olor grato delante de ti, una ofrenda grata delante de ti, Señor, cada día. Una vida dedicada a ti, una vida consagrada a ti, que sea de olor grato para ti, Señor, cada día. Y permítenos adorarte en esta noche una vez más, Señor bendito, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, eterno Rey de gloria. Aquí estamos una vez más delante de ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor bendito. Gracias, eterno Rey. Honramos tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Te adoramos, eterno Rey. Así es, Señor. Nada importa más que tú. Todo el mundo. Gracias, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Así es, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Sé tú el centro de nuestra vida, Señor. Así es, eterno Rey. El centro de mi vida. Centro de mi vida. Sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro. Así es, Señor. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Y Jesús. Así es, Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida. Que seas tú nuestra vida, Rey de gloria. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Sé tú el centro de esta iglesia. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Jesús, libertad en el nombre de Jesús. Bendice hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida. Aquí estamos, Rey de gloria, gobierna la vida, Señor. El centro de nuestra vida, Jesús. Llénanos cada vez más de ti, Rey de gloria. Por favor, eterno Rey, aquí estamos, Señor. Cristo
para ti, Rey de Gloria. Por ti y para ti, Señor Jesús. Sé tú el que gobierna nuestra vida, Señor. Sé tú el que gobierna nuestros pasos, eterno Rey de Gloria. Sé tú el que gobierna nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra forma de obrar, de actuar, Señor. Que en todo podamos dar gloria y honor a ti, Señor. Y si no ha sido así, perdónanos, Rey de Gloria. Perdónanos si, Señor, no hemos sido un reflejo de tu gloria, Padre. Y ayúdanos, Señor bendito. Queremos que tú seas el centro. Queremos que tú seas la prioridad para nosotros, Señor. Queremos que tú seas el que tiene el primer lugar en nuestro corazón, Señor bendito. Y si hay algo aquí en nuestro corazón que está ocupando ese lugar, con toda reverencia te pedimos, Señor, hazlo a un lado, Rey de Gloria. Hazlo a un lado, Señor, porque nuestro deseo es agradarte. Nuestro anhelo es caminar en obediencia a ti, caminar contigo. ¿Qué pide el Señor? Dice la Escritura. Solamente que camines humildemente con tu Dios y que le obedezcas. Eso dice el Señor. Solamente Él pide eso, que camines humildemente, sometiendo tu vida a su voluntad. No tu voluntad a la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor. Y como dice la palabra, hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, sea también en nosotros, Rey de Gloria. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, eterno Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya, gracias, gracias Señor, gracias. Damos gracias al Señor por este tiempo. Aleluya. Una vez más, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que tome asiento, que disponga allí de su lugar, pero que también disponga su corazón. De igual manera, saludamos a las personas que en esta hora se conectan con nosotros. Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, una vez más dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en el que anhelamos y queremos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a finalizar el primer capítulo. Creo que llevamos más o menos unos 8 o 9 miércoles, creo. Que esperamos seguir siendo edificados. Entonces vamos a continuar allí en el Evangelio de Marcos. El capítulo 1 vamos a estudiar los últimos versículos, versículo 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Amén. Para aquellos que les gusta tomar nota, en esta noche el tema de la enseñanza es, a modo de pregunta, reflexione allí en su corazón. ¿Cómo respondes a la misericordia de Dios? ¿Cómo respondes o cómo estás respondiendo tú a la misericordia del Señor?
y vamos a ir a estudiar nuestro pasaje, Marcos capítulo 1. Voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Cuando utilice otra traducción, aparecerá en pantalla para que usted pueda seguirme. ¿Cómo respondes a la misericordia de Dios? Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén. Para que entendamos un poco el contexto de este pasaje, lo primero que tenemos que hacer es entender qué era la lepra y cómo era la vida de una persona que tuviera esta enfermedad, que, dicho de paso, era una enfermedad incurable. Era como, por decirlo de alguna manera, en este tiempo, como el SIDA. Así, algo como para poner como un ejemplo. En el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, no había enfermedad que se considerara con más terror y lástima que la lepra. Cuando Jesús envió a los 12, les mandó a sanar a los enfermos y a limpiar a los leprosos. ¿Sí recuerdan? Vayan, prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano en aquellos tiempos por tantos años a una ruina tan desagradable como lo era la lepra. Consideremos en primer lugar los hechos, hablando de cómo era esta enfermedad, que de hecho, dicho de paso, había más de una. Habían varios tipos de lepra. Había 3 clases de lepra. La primera era la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide, que empieza por un letargo o un sueño profundo inexplicable. La persona mantenía como con una somnolencia, como con esa pesadez, ¿sí? Y también tenía dolores en las articulaciones. Más tarde, aparecen en el cuerpo, especialmente en la espalda, manchas descoloridas. En ellas se forman pequeños nódulos, al principio rosas, que luego se vuelven marrones. La piel se pone más gruesa. Los nódulos se agrupan especialmente en los pliegues de las mejillas, la nariz, los labios y la frente. Esto ocasionaba, esos nódulos que se acumulaban en las mejillas, en la nariz, los labios y la frente, ocasionaban que el aspecto de la persona cambiara de tal manera que la persona perdía su aspecto humano. Algunos antiguos decían que la persona quedaba como un león, porque se le inflamaba esta parte de acá. Los nódulos se iban haciendo cada vez más grandes, se ulceraban, o sea, generaba llaga,
y estas llagas echaban pus, se les caían las cejas, los ojos se les ponían saltones y la voz se les volvía áspera a causa de que también presentaban úlceras en las cuerdas vocales. También se le presentaban úlceras en las manos y en los pies. Poco a poco, el paciente se convierte en una masa de bultos lleno de úlceras o de llagas. El curso normal de la enfermedad es de 9 años y acababa en la pérdida de la razón, coma y por fin la muerte. El paciente se convierte en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. Pero también estaba la lepra anestésica. La lepra anestésica. Las etapas iniciales son las mismas, pero en este tipo de lepra quedaban afectados el sistema nervioso. El área afectada perdía la sensibilidad. Esto puede suceder sin que el paciente se dé cuenta y puede que no lo note hasta que sufre algunas quemaduras y descubra que no siente dolores, los dolores que serían normales. Conforme se desarrolla la enfermedad, el daño que se produce en los nervios causa manchas descoloridas y ampollas. Los músculos se degeneran, los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garras y siempre se deforman las uñas. Se producen ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, seguida de la progresiva pérdida de los dedos hasta que al final se les cae la mano o el pie enteros. La duración de la enfermedad puede llegar hasta de entre 20 y 30 años. Es una especie de terrible muerte lenta por un deterioro progresivo de todo el cuerpo. Y la tercera clase de lepra, que es la de tipo más corriente, es en la que se mezclan la lepra tuberculoide y la anestésica. Imagínense, era una mezcla de las dos. Esta es la lepra de la que nos habla este pasaje y no hay duda de que había muchos leprosos de esta clase en Palestina en tiempos de Jesús. Cualquier enfermedad de la piel de las descritas hacía que el paciente quedara inmundo. Se le echaba de la sociedad. Tenía que vivir solo o con otros que estuvieran en la misma situación fuera del pueblo. Tenía que llevar la ropa desgarrada, esto como señal, la cabeza descubierta y el labio superior tapado. Y cuando iba andando tenía que gritar para advertir su presencia. Y gritaba, ¡inmundo! ¡Inmundo! Tenía que ir gritando. De acuerdo con Levítico 13 y 14, los líderes judíos declaraban impuras a las personas con lepra. Esto significaba que a los leprosos no se les permitía participar en las actividades religiosas o sociales debido a que la gente decía que cualquiera que tuviera contacto con alguien impuro también se hacía impuro. Había personas que hasta les tiraban piedras a los leprosos para mantenerlos alejados. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo era la vida de un leproso? No ha habido nunca ninguna enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Fue a un hombre así al que Jesús tocó. Para un judío, no habría una frase más sorprendente en todo el Nuevo Testamento que la sencilla afirmación, y Jesús extendió la mano y tocó al leproso. Decía, esto es impresionante. Y en esta historia, lo primero que vamos a notar son dos cosas que vamos a ver en esta noche. La aproximación del leproso es la primera
y la respuesta de Jesús. Esas son las dos cosas que vamos a ver en esta noche. La aproximación del leproso, o cómo vino el leproso, y la respuesta de Jesús al acercamiento del leproso. En la aproximación del leproso había dos cosas que podemos observar. Lo primero que notamos es que el leproso vino con confianza. No tenía duda de que si Jesús quería, podía limpiarle. Ningún leproso, ¿recuerda qué le pasaba a los leprosos? Según la vida que vimos hace un instante, lo que leíamos. Lo rechazaban, lo sacaban de la sociedad, lo sacaban del campamento. No podían acercarse. Ningún leproso se habría acercado jamás a un escriba o rabino ortodoxos, ya que sabía demasiado bien que le habrían alejado a pedradas. Pero este hombre vino a Jesús y tenía perfecta confianza en la disposición de Jesús a recibir a una persona que todos los demás habrían rechazado. Nadie tiene por qué sentirse demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Eso es lo que debemos reflexionar. Tenía una confianza absoluta en el poder de Jesús. La lepra era la única enfermedad para la que no se prescribía un remedio rabínico. Pero este hombre estaba seguro de que Jesús podía hacer lo que no podía hacer nadie más. Y esto también nos lleva a reflexionar de que nadie tiene por qué sentirse incurable de cuerpo o imperdonable del alma mientras exista Jesucristo. Amén. Pero en cierto sentido, todos somos como los leprosos, porque el pecado, ¿recuerdan qué le hacía la lepra en la cara de la persona? La deformaba. De igual manera, el pecado nos ha deformado. ¿Cómo el pecado nos ha deformado? Por ejemplo, el pecado deforma a la persona, deforma nuestra sociedad, afecta nuestro entorno. O dígase usted, por ejemplo, ¿cuántos hombres por el pecado de la pornografía, cuántos hemos escuchado noticias de que el padrastro abusó de los hijastros, el papá abusó de los hijos o de las hijas? Y allí nos damos cuenta cómo el pecado nos deforma, porque tal vez ese padre o ese padrastro nunca se imaginó hasta dónde lo iba a llevar su pecado. Porque en otras palabras, prácticamente lo convirtió en un monstruo, ¿o no? Pero, ¿cómo el pecado nos deforma? El pecado aún deforma los diseños de Dios. Por ejemplo, el diseño de Dios para la familia. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? Que los padres críen a sus hijos, ¿sí o no? Los padres tienen que criar a sus hijos, pero por culpa del pecado, porque el pecado daña todo y deforma todo, ¿cuántos no hemos escuchado de abuelos criando a los hijos, a los nietos? ¿Por qué? Por el pecado de la ¿qué? De la fornicación. ¿Cuántos no hemos escuchado? Y menores de 15, 14, dice, no se han terminado ni de criar ellos, no saben tener una responsabilidad, mucho menos van a tener responsabilidad con una vida. Pero mire cómo el pecado deforma todo, ¿no? ¿Cómo se va a criar ese hijo? Pues con una mente o un ambiente distorsionado, porque va a decir, bueno, ¿cómo así? Ella es mi mamá, pero la que me cría es mi abuelita, entonces ¿a quién le digo mamá? ¿O a quién le digo papá?
¿O a quién le hago caso? ¿Sí o no? Ya ahí empieza a deformarse el diseño, ¿sí o no? Pero todo por causa de qué? Del pecado. ¿Eh? Porque no es el tiempo, no es la manera. Dios estableció un marco para la sexualidad que está definido dentro del matrimonio, y eso Dios lo dejó con un sentido, y era ese, de que el hombre maduro, la mujer madura pudiera educar esa vida. Pero vemos cómo el pecado deforma la sociedad, ¿no? Hoy en día lo vemos también en la actualidad, cómo sigue el enemigo atacando y queriendo deformar la mente de nuestros hijos. O cómo termina una persona, por ejemplo, también alguien que está preso de la pornografía y termina deformando su mente, sus pensamientos. Ay, es que resulta que ya no me satisface esto, ahora quiero experimentar algo más. Qué tremendo, ¿no? Y nunca se imaginan hasta dónde terminan deformando incluso sus cuerpos. Y resulta que ahora el enemigo en este tiempo ha querido también atacar la mente de nuestros niños, metiéndoles ideas equivocadas, metiéndole ideologías equivocadas, nuevas cosas, queriendo que deformar la mente de nuestros niños. Y es donde los padres tenemos que estar, los padres cristianos, ¿no? La tarea que tenemos por delante de edificar y enseñar a las siguientes generaciones a amar a Jesús. Qué tremenda responsabilidad, porque el enemigo no duerme, él no duerme, los que duermen son los otros. Él los mantiene entretenidos con Netflix, con redes sociales, siga ahí entretenido que yo le sigo edificando a su hijo. Y después se preguntan, pero ¿por qué mi hijo salió con esto? Si nosotros no nos preocupamos por edificar a las siguientes generaciones en el temor del Señor, en la disciplina y amonestación del Señor, no nos sorprendamos cuando salgan niños sabiendo que no saben quién son. Diciendo eso, no es que no sé quién soy, voy a vestirme de mujer o voy a vestirme de hombre. No nos sorprendamos, porque eso es lo que está haciendo el sistema. Eso es lo que está haciendo Satanás con las nuevas ideologías y las nuevas cosas. Amén. Pero en cierto sentido, todos somos como esos leprosos porque el pecado nos ha deformado, ya que el pecado es una enfermedad que ninguna medicina puede curar y todos la tenemos. Dice el Salmo 53, versículos 2 al 3, leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 53, versículos 2 al 3, dice, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Todos estamos contaminados, todos somos como esos leprosos, estamos con la enfermedad ¿de qué? Del pecado. Nadie es perfecto, excepto Dios. Y todos somos culpables ante Él. Eso dice Romanos 3:23, dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y por eso necesitamos su perdón. No importa lo bien que nosotros nos portemos, ni cuánto logremos en comparación con los demás, el problema siempre es que medimos nuestra bondad a la luz de lo que otros hacen. Todo el mundo se compara, no, es que, pues bueno, yo no soy tan pecador porque yo no soy como los guerrilleros que pican gente, que secuestran, que yo no soy como los violadores, que yo no soy como... Y siempre, ese es el problema del ser humano, se compara o mide su bondad a la luz de compararse con los demás.
Pero cuando nos comparamos con las normas de Dios, ¿cuáles son las normas de Dios? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Cuando nos comparamos con los 10 mandamientos, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. ¿Qué cuál es? Que somos culpables, somos pecadores. Y que igual que este leproso, solo el toque sanador de Cristo puede milagrosamente limpiar nuestros pecados y restaurarnos para que podamos tener una nueva vida. Sin embargo, al igual que el leproso de la historia, nosotros, dígale usted, nosotros debemos acercarnos y reconocer que no podemos curarnos a nosotros mismos y pedirle a Cristo que nos salve. El salmista dijo en el Salmo 57.1, nueva traducción viviente, Salmos 57.1. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Dice también Romanos 10, 9 al 11 en la versión Biblia Libre. Dice Romanos 10, 9 al 11. Pues si reconocéis con vuestra propia boca que Jesús es el Señor, y si creéis de corazón que Dios lo resucitó, entonces os libraréis del castigo que merecéis. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Escritura dice, o ya que la Escritura dice, que Dios no defrauda a los que creen en Él. Pero aquí cabe la pregunta, también para los que nos ven, o los que tal vez nos van a ver por primera vez. ¿Le ha pedido usted a Cristo que lo salve? ¿Le ha pedido usted a Cristo que lo salve? Otra cosa que podemos ver del acercamiento del leproso, otra segunda cosa que podemos analizar es que el leproso vino con humildad. Él no demandó la curación, simplemente dijo, si quieres, puedes limpiarme. Era como si dijera, yo sé que yo no importo, sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho sobre ti, pero tal vez en tu divina condescendencia aplicarás tu poder hasta a uno como yo. Esa fue la actitud del leproso. Solo el corazón humilde que reconoce su necesidad y que no pretende tener nada más que su necesidad, encuentra abierto el acceso a Cristo. Y esto nos muestra lo que hemos de hacer con nuestra lepra espiritual. Nuestra lepra espiritual. Y lo que debemos hacer, que es buscar a Jesús y humillarnos ante Él como este leproso, quien, como dice en el versículo 40 del pasaje que estamos leyendo, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios al altivo y al orgulloso lo mira ¿qué? De lejos. Pero al corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. El contrito, el humillado, el corazón humilde, el que reconoce que está mal, el que reconoce que está enfermo, el que reconoce que necesita acercarse al Señor para ser sanado.
Por eso debemos avergonzarnos de nuestros pecados y no atrevernos ni siquiera a levantar nuestro rostro ante el Señor. Debemos anhelar ser limpios y creer firmemente que Jesús tiene el poder para limpiarnos. El conflicto aquí era que nadie podía tocar a este hombre. Porque recuerde cómo era la vida del leproso. ¿Eran qué? Apartados. ¿Eran qué? Separados, olvidados, repudiados. Y a esa aproximación del leproso llegó la reacción de Jesús, que es lo segundo que vamos a ver. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lo primero y principal es que la reacción de Jesús fue de compasión. ¿Fue de qué? Compasión. La ley decía que Jesús debía evitar el contacto con ese hombre y le amenazaba con una terrible contaminación si permitía que el leproso se le acercara a más de 2 metros. Pero Jesús, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo tocó. Y esto nos deja ver lo que hemos de esperar de Cristo si nos acercamos a Él de esta manera. Y es que Él es movido a misericordia porque entiende nuestras debilidades. Dice el versículo 41 de Marcos 1 en la versión Reina Valera. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Dice Hebreos 4, versículos 15 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4, versículos 15 al 16 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Primera de Juan 1, versículos 8 al 9, Nueva Traducción Viviente también nos dice, Primera de Juan 1, versículos 8 al 9, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿de qué manera Dios nos limpia de todo pecado? Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Esa es la manera. En los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes transferían simbólicamente sus pecados a un animal y este era sacrificado. En Levítico 4, se lo dejo allí de tarea para que lo lea, Levítico 4, aparece este sacrificio, esta ofrenda. El animal moría en su lugar como paga por el pecado y el Señor les permitía vivir bajo su favor. En su gracia, Dios perdona a los creyentes del Antiguo Testamento. En su gracia Él les perdonaba debido a la fe que mostraban en Él al obedecer sus mandamientos en cuanto a los sacrificios, ya que esos sacrificios señalaban al sacrificio que Cristo haría en la cruz y que quitaría por completo el pecado del mundo.
En Juan 1:29, palabra de Dios para todos, Juan el Bautista declara, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo segundo que vemos de la respuesta de Jesús al acercamiento del leproso, recuerde que cómo venimos nosotros a Jesús, como ese leproso. Debemos venir con humildad, creyendo que Él nos puede limpiar. Pero hablando de la respuesta de Jesús, lo que Jesús quiere y espera de aquellos que hemos sido limpiados. ¿Qué es lo que espera el Señor? Versículos 43 al 45 de Marcos 1. Vamos a leerlo. Versículos 43 al 45. Dice la Escritura, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Qué es lo que espera Jesús de aquellos que hemos sido limpiados? ¿Qué es lo que espera Jesús de ti, a quien Él ha mostrado su misericordia? Gratitud y obediencia. Eso es lo que Él espera de ti y de mí. ¿Se acuerdan cómo era la vida de un leproso? ¿Cómo era la vida del leproso? Aislado, despreciado, no tenía vida. Pienso que le tocaba mendigar tal vez porque nadie le daba trabajo, por temor a contaminarse. Nadie lo podía recibir en su casa, ni siquiera su familia. Tremendo, ¿no? Ni siquiera su familia, por temor a contaminarse. Pero debido a su inmundicia, había sido excluido del campamento, de su pueblo y de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús que hiciera? Según el pasaje, ¿qué fue lo que le dijo Jesús que hiciera? Que se presentara ante el sacerdote. ¿Y qué más? ¿Qué tenía que llevar? Una ofrenda, que era la que exigía la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto está ahí en Levítico 14. En otras palabras, le estaba diciendo que primero fuera ¿a dónde? A la casa de Dios. En Levítico 14, como ya vimos, habla de la ceremonia de purificación de los leprosos. Creo que no lo leímos, pero se lo dejo de tarea para que lo lea en su casa. Levítico 14. Allí habla de la ceremonia de purificación de los leprosos. La tarea del sacerdote era hacer ceremonialmente limpia a la persona. Y la primera etapa de esta limpieza tenía lugar fuera del campamento. El hombre se tenía que lavar a sí mismo y tenía que lavar también su ropa y tenía que afeitarse. Se tomaban las dos aves, porque tenía que llevar dos aves, luego tenía que llevar unos corderos, pero primero tenía que llevar dos aves y la sangre de una
de la que se sacrificaba se usaba para purificar al hombre. La muerte de esa ave representaba el final de la vida anterior del hombre fuera del campamento. La otra ave lo que hacía era que se untaba, se rociaba con agua y con la sangre, esa misma ave, y la otra ave se soltaba, y el vuelo de la otra representaba la libertad o su liberación de los efectos de la enfermedad. Entonces el hombre podía entrar al campamento nuevamente. Y la segunda etapa de esta limpieza, en la segunda etapa, el israelita regresa a la plena comunión con Dios, ya que el israelita entraba al templo y se le untaba la sangre del ave que se había sacrificado, y también se le untaba el aceite, siendo vinculado al altar, que era el símbolo de la presencia de Dios. Asimismo, nosotros debemos ser diligentes en cumplir nuestro deber de ir a nuestro sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo, el Señor. ¿Cuántas personas hemos visto que han dejado de asistir a la iglesia porque se han visto impedidos por alguna enfermedad? ¿O cuántas personas en un momento de peligro o de dificultad han clamado al Señor y Él los ha librado? ¿Se acuerdan del hombre al que Jesús sanó en el estanque de Betesda? Eso está en Juan 5, versículos 1 al 14, para que lo lea. Este era un hombre que llevaba postrado hacía 38 años. Era un paralítico, no era un ciego, era un paralítico. El hombre que Jesús sanó en el estanque de Betesda era un paralítico. Y este hombre hacía 38 años que estaba postrado allí. 38 años, imagínese. Y tal vez usted diga, no, pero yo no he estado postrado. Pero ¿cuántas personas no duraron presas del alcoholismo tal vez más tiempo? O tal vez menos, 20 años, 15 años, 25 años, 40 años. Atados ahí al alcoholismo, o atados a la pornografía, o atados, pongámoslo en otro contexto, atados a una mala relación. 10 años, 20 años sufriendo ahí con la persona, ¿cierto? Ahí postrados. Y el Señor vino y ¿qué? Los libertó, los sanó. Sacó a esa persona que tal vez no le convenía. Lo levantó a usted, lo libró de el alcoholismo, lo sacó de su adicción a yo qué sé, bueno, en fin, tantas cosas a la que usted estaba preso. Y así como el título de la enseñanza, y cómo han respondido a la misericordia del Señor. ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo estás respondiendo tú a esa misericordia del Señor? Este era un hombre que llevaba postrado, como lo dije, hacía 38 años y Jesús lo sana. Y en el versículo 14 de Juan 5, leemos la advertencia que el Señor le hace a este hombre. Mire lo que dice en el versículo 14, Juan 5, 14. Dice, pero después Jesús lo encontró en el templo. ¿Dónde lo encontró? En el templo. Muy seguramente, después de que lo sanó, le dijo que tenía que hacer. Ir al templo, ir al Señor. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar
o podrá sucederte algo mucho peor. Tengamos en cuenta esa advertencia. Cuando recibimos el favor del Señor, deberíamos con más diligencia asistir a la casa del Señor para renovar nuestra comunión con Él. Pero para terminar, a modo de pregunta, que es el título de este mensaje, ¿cómo estás respondiendo tú a la misericordia que ha tenido el Señor? ¿Cómo estás respondiendo? Medita en esta noche en tu corazón, reflexiona en tus caminos y si tal vez no has correspondido a esa misericordia del Señor, pídele perdón en esta noche. No olvides la advertencia que Jesús le hizo a este hombre, al que sanó en el estanque de Betesda. Ya estás sano, pero le hizo la advertencia. Ya estás sano, así que deja de pecar, porque puede sucederte algo mucho peor. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios misericordioso? Yo estoy convencido que toda persona antes de partir de esta tierra, Dios le muestra su misericordia. Yo estoy convencido. De alguna manera, Dios muestra su misericordia. Porque Dios no se va a dejar sin testimonio de que Él ha sido misericordioso, es y seguirá siendo misericordioso. Pero toda persona antes de partir, yo sé que Dios le ha mostrado su misericordia. Otra cosa es que la persona endurezca su corazón y no quiera recibir. Por eso meditábamos en esta noche en la actitud del leproso. ¿Cuál era la actitud? Vino a Él ¿con qué? Con humildad, reconociendo que solamente Jesús y solamente Jesús podía sanarlo. Entonces te invito para que allí, con tus ojos cerrados, medites allí en tu corazón y hables allí con el Señor. De igual manera los que nos están viendo. ¿Cómo estás respondiendo tú a la misericordia que Dios ha tenido contigo? ¿Cómo estás respondiendo tú a esa gracia que el Señor tuvo para contigo? Porque en ese estanque de Betesda había muchos enfermos, muchos. Dice que había muchos. Pero el Señor puso su mirada en ese hombre que llevaba 38 años postrado allí. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Eso fue, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, eso fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo a revelarse a nosotros y llamarnos a la salvación. Porque lo había podido hacer con cualquier persona, con cualquier otra persona. Pero Jesús puso sus ojos en ti. Tal vez eres el primero en tu familia al que Dios está llamando. Dios te está llamando con un propósito. Porque yo lo sé así, a nosotros cuando el Señor nos llamó, a mi esposa y a mí, fue los primeros que nos llamó de nuestra familia, nos llamó con un propósito. Y hemos visto la gloria de Dios en nuestros familiares. Porque Dios nos llamó con un propósito. ¿Por qué? Porque entendimos la misericordia tan grande que el Señor tuvo con nosotros, que lo único que podíamos hacer era servirle en agradecimiento. Por eso te invito para que reflexiones allí, ¿cómo estás respondiendo tú a esa misericordia? Jesús sanó solamente a ese hombre le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, te invito para que oremos. Cierra tus ojos allí y medita allí en tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Nuevamente te damos gracias por tu misericordia, Señor, que es tan grande, Padre. No alcanzamos a imaginar cuán grande es tu misericordia. Cuán misericordioso has sido para con nosotros. Cuán misericordioso has sido para con nuestra familia, incluso aún los que no te conocen, Señor. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, si no hemos correspondido de la manera que se debe a tu misericordia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre eterno. ¿Por qué se desanima la gente? ¿Por qué se cansa la gente de servirle al Señor, de buscarle a Él? Se cansan porque se olvidan de dónde los sacó el Señor. Se cansan porque se olvidan de la misericordia que tuvo el Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Padre. Perdona a tu iglesia, Señor, si se ha olvidado de esto, Señor. Y hemos estado viendo, Señor, cómo ha venido el decaimiento en la iglesia, Padre, en las personas. Cómo las personas toman el tan poco el servirte a ti, el congregarse, las cosas tuyas, porque se les olvida que tú has tenido misericordia, Señor. Muchos vinieron a tu casa, llegaron a tus caminos llenos de problemas, llenos de situaciones difíciles, tal vez al punto de que su hogar se estaba acabando, tal vez con su vida postrada en una cama, presa de una enfermedad, presos de los vicios, de tantas cosas, Señor. Y tú tuviste misericordia y los levantaste. Pero ¿cuántos se han olvidado de esto, Señor? Por favor, perdona, Padre. Ten misericordia, Señor, más de la que has tenido y como la sigues teniendo, Señor. Y ayúdanos a no olvidarnos de donde nos sacaste, Señor. A no olvidar esa misericordia tan grande que has tenido. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido una correcta actitud de humillar nuestra vida delante de ti, Señor. Porque como aquel leproso vino y se arrodilló, se postró y humilló su vida, así debemos ser cada uno de nosotros, porque estábamos en esa condición. Tal vez Dios no te ha sanado de una enfermedad física, pero Dios te ha liberado del pecado, de algún pecado. Tal vez Dios te sacó de una condición en la que estabas en peligro. Pero ¿cómo has correspondido tú al Señor, a esa misericordia que tuvo contigo? ¿Cuántas veces el Señor no te guardó cuando andabas apartado de Él y tú clamaste, Señor, ayúdame, y el Señor te ayudó? Pero ¿cómo estás respondiendo tú? Hoy el Señor te lo recuerda. ¿Cómo estás respondiendo a esa misericordia que yo hice para contigo en ese día? ¿Cómo estás respondiendo? Medita allí en tu corazón y endereza tus pasos, dice el Señor. Endereza tus veredas, porque como se lo dije a aquel hombre de Betesda, ya estás sano. Yo te guardé, yo te liberté, yo te cuidé. Ahora no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque el Señor es misericordioso, pero también, Señor, al que ama, disciplina. Gracias, Señor, gracias. Te damos gracias, eterno Rey de Gloria. Gracias, gracias. Dale gracias allí al Señor. Dale gracias. Dile, Señor, gracias por tu palabra, eterno Rey de Gloria. Ayúdanos. Ayúdanos a no ignorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en ella en obediencia a ella, bendito Señor. Gracias, Señor bendito. Honramos tu presencia en esta noche una vez más. Gracias, Señor amado. Gracias, eterno Rey de Gloria. Todo honor y toda exaltación es para ti, Señor. Ayúdanos a caminar cada día con temor y reverencia ante tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo.
Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Seguimos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo voluntariamente, hágalo como dice la palabra, hágalo con generosidad, hágalo con amor, con alegría, no con tristeza, no por necesidad y tampoco por obligación, porque el Señor dice en la Escritura que ama al que da con alegría. Y mientras pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios, no olviden. Todos los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. Reunimos en este lugar para nuestro estudio bíblico. También para aquellas personas que quieran servir en el servicio del aseo, también todos los miércoles, poco más temprano a las 5 de la tarde, para aquellos que tengan la disposición, que tengan el tiempo. Estamos aquí en este lugar sirviendo en el área del aseo, organizando la iglesia. Así que también les extendemos la invitación. Y para las mujeres, en el grupo de mujeres, todos los viernes a las 7:30 de la noche, tenemos la reunión en línea, reunión de maestras del bien. Entonces les animamos a las mujeres para que se conecten. No tiene que moverse, no tiene que asistir en un lugar, ay, que está haciendo frío, que el transporte, que esto, que lo otro, no. Solo tiene que conectarse, que yo creo que es una manera muy fácil de hacerlo. Se le está dando la comodidad, entonces aprovechen. Todos los viernes, reunión de maestras del bien, grupo de oración y estudio bíblico. Y el próximo domingo, no olviden, continuamos con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Recuerde que cada fin de mes, cada último fin de semana del mes, tenemos un servicio especial donde celebramos la cena en honor al Señor, predicamos acerca del Evangelio, recordamos el sacrificio de Cristo y adicional a eso tenemos un compartir como iglesia. Ese día tenemos el hábito de compartir con los hermanos aquí en la iglesia, entonces para que le animamos a que usted venga a la cena del Señor, venga a la iglesia, comprometa su vida con el Señor para que podamos avanzar en la voluntad de Dios. También tendremos nuestro discipulado. No olviden que después de cada servicio, todos los domingos, vamos de 11:30 más o menos hasta la 1, tendremos nuestro discipulado para aquellos que están comprometidos con el Señor, que están comprometidos con su crecimiento espiritual. Para eso es el discipulado, para crecer y avanzar espiritualmente hablando, para avanzar y crecer. Entonces les extendemos la invitación. Creo que no es nada más, entonces vamos a orar. Invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a dar por terminado el servicio, dándole gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo, eterno Rey de Gloria. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por edificar nuestra vida, eterno Rey de Gloria. A ti te exaltamos y te bendecimos, Señor. Queremos pedir tu favor y tu gracia, Señor, para poner por obra estas palabras, meditar en ellas, en obediencia a ellas, Señor. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias porque eres tú el que bendice nuestra casa, eres tú el que bendice el fruto de nuestro trabajo, eres tú el que nos da la sabiduría para hacer las riquezas. Y seguimos pidiendo tu favor en esta área, Señor, pero ayúdanos principalmente a darte el primer lugar a ti en cada área de nuestra vida, Señor, en todas las áreas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, el Señor les bendiga. Una vez más nos vemos nuevamente el próximo domingo en nuestro culto y alabanza y adoración. Un abrazo, bendiciones.